Salvador, ¿cómo ves lo de mañana? Después nos metemos en economía. Mirá, creo que depende de Adorni, todo va a depender a quién le hable, cómo le hable a la gente, más que a los diputados, porque lo que uno espera en un informe del jefe de gabinete es cómo le habla a la gente, y digamos, qué es lo que informe allí. Así que buena parte de lo que suceda va a depender de su exposición, de su tranquilidad y cómo lo lleve adelante, la seguridad que muestre a la hora de mostrar con convicción lo que ha realizado. Señor Chousa. Bueno, desde lo económico no creo que ayude a contribuir a anclar las expectativas, a cimentar la confianza. Venimos con días bastante volátiles en los mercados, con un poco de ruido internacional, pero también local. Y para los inversores, ver que el presidente de la nación concurre a un espectáculo puramente de orden político, no está enfocado en mejorar el acceso a los mercados, resolver todos los atolladeros en los cuales está metida la economía, sino que se presta un juego político, me parece que no ayuda. Y en los últimos días venimos viendo un ruido que se expresa en una suba del riesgo país, y eso para mí es problemático. Chousa, Salvador, ¿qué se ríe? Que justamente me parece que se han omitido detalles como que Argentina viene a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay un desembolso del Fondo Monetario Internacional de $1.000 millones, hay un desembolso del Banco Mundial de $2.000 millones, hay un desembolso del BID de $2.500 millones, hay una venta en el día de hoy del 50% de Citelec con un precio más alto que lo que era la base de venta de una empresa del Estado. Tenemos RIGI por $25.000 millones aprobados, tenemos RIGI por $95.000 millones, digamos, que se han expresado. Hoy no podemos circular muy bien por las rutas argentinas porque están llenos de camiones y tenemos una cosecha récord de 160 millones de toneladas. Las exportaciones este año van a ser de $100.000 millones, algo nunca visto en la historia, por supuesto. El saldo de balanza comercial van a ser $20.000 millones. Me estoy refiriendo a hechos concretos y fácticos, no me estoy refiriendo a cosas que pueden llegar a suceder. Y fundamentalmente en el día de hoy se volvieron a licitar bonos en dólares y el Estado ya tiene $2.100 millones para enfrentar pagos de la deuda, con la posibilidad de tener cubierto hasta fin de diciembre del 2027, cuando se termine este programa de colocación de bonos con garantía que se está llevando adelante. Y la verdad que las reservas están subiendo, el Banco Central ha comprado cerca de $7.000 millones. Mira, de guardar, te vas a gastar todo el folleto en la primera entrada. Puedo seguir, ¿eh? No, bueno, esperá, distribuí la riqueza. Pero la política también juega, Salvador. El año pasado el gobierno empezó a tener problemas en lo económico que se agravaron también por las tensiones con la oposición y con reclamos de la sociedad que no eran atendidos. Entonces, extremar esas tensiones innecesariamente no implica también riesgos de impacto económico. De mi punto de vista, no. El año pasado lo que vos viviste antes de las elecciones fue un ataque especulativo. Un ataque especulativo porque las personas no tienen derecho a protegerse comprando dólares, no es una decisión personal. ¿Eso? Bueno, son decisiones personales, pero no dejan de ser, digamos, una compra masiva de dólares en el mercado que termina desestabilizando al gobierno. Así como la gente tiene todo el derecho del mundo de ir a comprar dólares, el gobierno tiene derecho del mundo a cubrir su programa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que trató de hacer el gobierno? Tratar de que la gente no sufra y por una espiral de suba del dólar terminar en una hiperinflación, porque eso nadie lo quiere. Chousa, entonces, fuerte. Hagamos lo que quieran, pero breve. Pero hizo una pregunta importante. Entonces, el año pasado, antes de las elecciones, ese hecho que se dio, que para mí fue un ataque especulativo, termina generando una suba de la tasa de interés. Bueno, si no está claro... Porque no está claro quién, digamos, las familias, las empresas, quiénes son los que compraron esos dólares en ese momento para hacer un ataque especulativo. Especuladores, malvados. Mirá, el mercado en masa, a través de bancos, a través de inversores, a través de distintas personas, individuos y personas, compraron dólares. Bien, esas millones de personas han comprado dólares. ¿No cree que le diga ataque especulativo? Compraron dólares, entonces compraron $40.000 millones. Luce un poquito irracional comprar $40.000 millones y el gobierno se defiende llevando adelante una política monetaria de restricción de peso.
pesos. Eso hizo subir la tasa de interés y esa suba de la tasa de interés generó un problema en la economía. Pasado el acto electoral, en donde no pasó nada de lo que muchos periodistas decían, sino que pasó lo contrario, que ganó el oficialismo, el mercado se tranquilizó. Y tenés 6 meses de tiempo, yo no te interrumpo a vos, tenés 6 meses de tiempo para restablecer la calma financiera. En los últimos días hemos visto cómo el gobierno vuelve a bajar los encajes y a bajar los requisitos de liquidez. ¿Eso qué te genera? Una caída de la tasa de interés, hoy el plazo fijo está a 16%, hoy la tasa de préstamo en Banco Nación está a 25%, se habla de un crédito al 20% anual, entonces las empresas que tuvieron que tomar un crédito, digamos una tasa elevada, hoy tienen la posibilidad de refinanciarlo y recuperar liquidez. Chousa, una opinión. No, fuerte, me preocupa, pero no porque lo dice Salvador, porque replicó exactamente el argumento que utilizó el presidente Javier Milei. Se refirió durante el año pasado, inicio de este año, de que hubo un movimiento especulativo de mercado. También nombró a algunos artífices, bancos, fondos de inversión. Yo creo recordar en años previos que eran los peronistas los que hablaban de movimientos especulativos, los profetas del odio, ¿no? Es muy fuerte que desde el liberalismo hoy hablen de que, bueno, agentes económicos, empresas, personas, familias queriéndose cubrir porque el presidente habla de nosotros o el comunismo, y que eso se lo denomina un ataque especulativo. Lo que pasó el año pasado es que sí, hubo efectivamente un fenómeno de cobertura natural, como en todo año electoral, exacerbado por el hecho de que hubo una polarización muy marcada. Ahora, vos no tenés ningún problema, la macro, si vos tuvieras una macro ordenada, efectivamente ordenada, de que eso se procese naturalmente en términos de mercado. Suba el precio del activo que es muy demandado, después cuando la situación se normalice, eso se descomprima. Bien. Ahora vuelvo a ustedes. Graciela, ¿cómo ves hay una reorganización del peronismo? ¿Hay candidatos? ¿Qué decís vos? Es fuerte lo que está diciendo Graciela, que tiene muchos años de peronismo. No, estando Camaño acá, sería un arrojo que yo de una opinión política. Me parece sí que estamos en momentos de mucha polarización, ¿no? Y Milei llegó al gobierno con un programa muy disruptivo. Por eso todas las iniciativas que van a la moderación, que van al centro, me parece que en este momento, en Argentina y en el mundo, ¿no?, terminan naufragando. Entonces, ¿qué propones? Yo creo que hay que, desde mi posición opositora, hay que proponer un programa totalmente disruptivo y que contraponga totalmente con este gobierno. Por ejemplo, Milei vive hablando de que los impuestos son un robo. Yo creo que el próximo gobierno peronista tiene que proponer subir impuestos. Ahí tenés. Subir impuestos. Ahí estamos. Obviamente. ¿Cuál subís? Depende ¿Vos cuál. Sabés subir impuestos a los megamillonarios, a empresas que capturan rentas hoy extraordinarias, rentas tecnológicas, rentas derivadas de los hidrocarburos. Hay mucho. Y es una discusión que se está dando en todo el mundo, ¿no? Los problemas de los financiamientos del Estado. Bien, pará. Entonces, subir impuestos es una... ¿Quién es esa persona que podría subir impuestos, o te parece, o tu candidato? El candidato de Chousa anunciado hoy por TN. No, falta muchísimo. ¿En TN lo anunciaste, Chousa? Sí, en TN lo anunció. No voy a entrar en eso, ¿no? No, me parece que, digo, fuera de este espanto, cualquier dirigente que se presente las antípodas a este gobierno va a tener mi voto. ¿Hay estatizaciones que hacer? No, me parece que no, a corto plazo no. Bien, Di Stefano se ríe, ¿por qué? No, me parece una locura, más impuestos, me parece que la sociedad no tolera más impuestos. Creo que las empresas lo que necesitan hoy es capital, tener un flujo de fondo positivo y usar ese flujo de fondo para invertir más en las empresas. Las empresas tienen que ir a más escala, tienen que generar más empleo, con lo cual lo mejor que podemos hacer es retirarnos y dejar que las empresas reinviertan lo que tienen. Por ejemplo, el campo. Tienen retenciones que son aberrantes y que este gobierno tampoco la ha podido sacar, y que la debería sacar porque las retenciones no existen en el mundo. No la subió y después bajó. No la subió, digamos. O sea, la bajó. Sí. El 33%, nunca subieron las retenciones al campo. Tratemos de no mentir. Subió hasta el límite que permitía el 24% están las retenciones de soja, 22% para aceite y poroto, 7,5% para trigo. O sea, se ha hecho un trabajo de reducción, pero necesitamos reducir más. O sea, nosotros en este momento no se ha podido reducir más porque lamentablemente el gasto público es un gasto social, porque
hay 10 millones de jubilados, de los cuales 3 aportaron, 7 no aportaron, pero tienen un derecho adquirido y hay que respetarlo. Hay que pagar la UH, hay que pagar 3,5 millones de trabajadores en el Estado, hay que dar subsidios, hay que pagar las universidades y todo eso es 95% ¿Qué hace gasto Chousa social. con el Fondo Monetario, con el acuerdo con el fondo? Y hay que darle una solución política, definitivamente. ¿Qué haces? Ese programa, a ver, Argentina hoy casi triplica al segundo deudor en el organismo. Es una cosa, cuando vos ves los números de la composición de toda la cartera de crédito del Fondo Monetario, es increíble. En segundo lugar viene Ucrania, casi una tercera parte de nuestra línea de ¿Qué crédito. hay que hacer? Hay que dar una solución política. ¿Cuál ¿Qué es? es una solución política? Hay que renegociar porque este programa lo que te impide es una espada de Damocles sobre la posibilidad de que nuestro país se desarrolle. Es imposible. Vos estás pagando solamente en concepto de intereses todos los años 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Solo en materia de intereses. O sea, ya rolear, o sea, no cancelar la deuda en condiciones actuales, sino pagar los intereses ya te explica 2 AUH de un año. Hasta Es ahí imposible. lo que a mí me parece, escuchándote, es no hay una versión novedosa ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de una propuesta. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es una actualización del kirchnerismo para estos tiempos? ¿Hay algo nuevo que harías diferente a los que ya vimos y que estuvo 16 años en el poder? Acá hablo, obviamente, por mí mismo, no Sí. voy a representar a nadie. Yo creo que hubo errores, sí, que hay que repensar. Por ejemplo, la política energética fue uno de los focos de mayores fricciones. Ahí hubo una vocación de tomar el aspecto tarifario como una herramienta redistributiva y eso afectó mucho a la eficiencia económica. Me parece que ahí hay un aprendizaje y en una futura etapa de un gobierno peronista, bueno, las tarifas tienen que reflejar un poco más los costos y hacer redistribución del ingreso por otro lado. Por ejemplo, capturando rentas de sectores con recursos extraordinarios. ¿Hay alguna otra cosa que se debieron haber hecho mejor en economía? Parece que la política cambiaria también fue errática. Yo por eso, fíjate, hablo por mí mismo. Yo soy partidario de mercados libres en materia cambiaria, lo que no tenemos ahora con el gobierno liberal libertario. Cepo, ¿vuelve el Lo cepo? odio, yo lo aborrezco. Yo creo que el tipo de cambio, el precio más importante de la economía tiene que ser 100% libre, algo que hoy no lo es. Pero Reflejar. vos lo dijiste oportunamente Sí, claro, en sí, redes. sí, criticaba a dijiste. Alberto Fernández en ese momento. No, pero el cepo lo puso, creo que Axel. ¿No? En ese momento era relativamente joven, no tenía tanta trascendencia. ¿Cuántos años tenías cuando te puso el cepo Axel? Tenía 22. Bien. Bueno, con Todavía- 22 años, el Todavía sargento no estaba- Cabral se no tiró estaba ni bajo gradu- la bayoneta con ni- 21. Ni graduado estaba. Lo puso igual Felisa Micheli, ¿no? Sí, Axel, bien. 2014. Entonces, ¿cepo sí o no? No, Cepo no, definitivamente no. Cerramos El dólar- las importaciones, cerramos proteccionismo. No, ¿qué tenés que hacemos? tener una apertura inteligente, lo que no tenés hoy. En un mundo que es distinto al de los 90, Diego. En este mundo se cuida Estados Unidos de una competencia predatoria como la de algunos países asiáticos. Entonces, es otro mundo, no es el mundo de los 90 de... Sí, pero eso en cuestiones, en insumos muy estratégicos, no hay una versión generalizada de protección en Estados Unidos. Tiene que ver con los chips, en la guerra geopolítica con China, pero no mucho más. Inteligente. Es el hecho de que vos no vas a hacer política antiinflacionaria vía la política comercial, que es lo que está pasando hoy. Hoy la vocación de Milei por abrir importaciones es para que le domestique, le discipline precios internos. Sí. Bueno, eso es un problema. ¿Y cómo bajarías cómo combatís la inflación? Con el herramental tradicional, ¿Cuál política es? fiscal, monetaria. No, cambiaria. señor Chousa, no es tradicional en las versiones del kirchnerismo. Bueno. Hemos visto más pechera y control de precios que política monetaria. Sí, bueno, puede ser. Yo hablo por mí y creo que además de eso, un punto elemental que está fallando hoy es todo el herramental más heterodoxo, donde por ejemplo hoy tenés un problema de inercia por la alta indexación de contratos de nuestra economía y el gobierno nacional no hace nada, no negocia. Entonces es... ¿Negocia con quién? El único proceso de estabilización de ¿Con la quién? historia ¿Con quién negocia? con los proveedores de servicios, por ejemplo. Este es el único proceso de estabilización de la historia antiinflacionario donde con un dólar planchado seguís teniendo 3 años vista una inflación arriba del 30% anual. No existe eso. Salvador, inflación. Bueno,
Bueno, la inflación es un fenómeno monetario. Digamos, lo que hemos visto en los últimos tiempos, lo más importante de este gobierno es el superávit fiscal. Porque en otros gobiernos... Pero espera, ¿viste lo que te dijo Chousa? No, te pero mojó la oreja porque ahora te dijo, lo voy a- escúchame, ustedes, voy a exagerar que de esto vivimos también. Chousa dijo, Sí. ustedes, con la política monetaria, tienen 3 años vista de inflación y con el dólar planchado. Contéstele. No banque la parada. No tengo por qué contestarle. Yo lo que tengo que hablar acá es de economía. Yo soy un buen pibe, pero no entiende nada. Pero el punto es el siguiente. Cuando el gobierno anterior de Alberto Fernández tenía déficit fiscal, el déficit fiscal te implica 3 cosas. Fácil. Si vos tenés déficit fiscal y lo financiás con emisión, tenés inflación. Si lo financiás con más impuestos, terminás hipotecando la inversión. Y si tomás deuda, estás hipotecando el futuro de los argentinos. Este gobierno tiene superávit fiscal, con lo cual no emite, no pone nuevos impuestos y tampoco toma nueva deuda, porque la deuda bajó, no aumentó. Estamos viviendo un hecho único. Yo le pido, por favor, tratar de explicar esto de la mejor forma posible. La deuda corporativa argentina de empresas es más baja que la deuda soberana. ¿Saben por qué la deuda de la empresa es más barata que la deuda del Estado? Porque el señor Guzmán hizo un desastre reestructurando una deuda y saliendo al mercado una deuda que nunca subió. Siempre que un país reestructura una deuda, dice, bueno, hago una quita, que yo, la deuda sube. Acá se hizo una quita y la deuda bajó a 1/3 de lo que salió al mercado. Entonces, en verdad, toda esta política de no pagar deuda, que Sergio lo dice claramente que él quiere hacerla, es la que nos llevó a la peor de las postraciones y a la peor de la pobreza y a la peor de inflación que tenemos. O sea, la inflación subió al 300% y ahora bajó al 30%. Vos le hiciste un reportaje excepcional a Ernesto Talvi. ¿Y Ernesto Talvi qué dijo? Dijo algo que nosotros tenemos que visualizar, que es, si uno mira Uruguay, si uno mira Perú, la inflación baja hasta un punto y después tiene un remanente de tiempo más difícil en bajar. Me parece que nosotros estamos en ese punto. Estamos en un punto que nos va a llevar tiempo. Es más difícil bajar una inflación del 2-3% que bajarla cuando la tuvimos al 10%. Ahora, en este lugar, yo estuve sentado una vez cuando una persona dijo que salíamos del cepo y íbamos a tener inflación del 7%, y yo dije, no, vamos a ir para abajo. Yo creo que hoy estamos en una inflación del 2-3%, que tiene un componente inercial, que se va a ir bajando en la medida que sigamos teniendo superávit fiscal, que no emitamos, no tomamos deuda, ni pongamos nuevos impuestos. Bien. Graciela, vuelvo a vos. No, yo no voy a discutir ni el pasado, ni las cosas que nos trajeron hasta acá, ni la economía, porque no la entiendo. Sí. Y además tengo la convicción de que cuando se habla de la macroeconomía y se tiran estos números magistrales, esto está lejos de la sociedad. Esto es lo mismo que los casos de corrupción. Cuando vos en los casos de corrupción decís, se robó no sé cuántos miles de millones, la gente no lo puede dimensionar, porque la sociedad lo que dimensiona es lo que cobra todos los meses. Entonces, mi realidad no tiene nada que ver con el análisis que se hace acá respecto a cuáles son las medidas. No, yo veo al ciudadano de a pie que está sufriendo, bancándose un salario que cada vez le alcanza para menos, con los jubilados que tienen en su casa, teniendo la obligación de bancarlos porque ya no pueden vivir si los hijos no ayudan. Y esa es la realidad que yo veo como política, no como economista. Acá los números son bárbaros. Pero esto si vos se te arregla pones con a analizar desde macroeconomía, el punto de vista de los macronúmeros, parate y aplaudí, ¿viste? Pero la realidad de la gente es otra. La realidad de la sociedad es que le están diciendo desde hace ya 3 años prácticamente que salimos por este camino y lo único que está viendo la sociedad es que con este camino no llega. ¿Qué te Entonces, pareció si acá el no hay último año un replanteo, sí, un replanteo en cuanto a la sociedad, las personas que viven fundamentalmente en los conurbanos, porque cuando vos hablas de esto te tiran con Vaca Muerta el litio que está allá a 3.500 metros sobre el nivel del mar,
o en Neuquén, donde no ves mucha diferencia cuando analizás cómo estuvo Neuquén antes y cómo está ahora en materia de población. Entonces vos decís, ¿quién se la está llevando? Porque la sociedad no se la está llevando. Hasta ahora está pagando el costo de todas estas cifras y todos estos números. Graciela, y lo dentro de único esas- que se advierte ¿puedo hacer una pregunta? es que cada vez se toma como un triunfo, pagamos la deuda externa, nos dieron deuda externa. No, ¿viste? Entonces, vos decís, ¿dónde estamos parados? ¿Te puedo ¿Hay hacer una alguien pregunta, que está Graciela? mirando al ciudadano a pie? A ver. En los números que impactan en el bolsillo de la gente, no estás mencionando un número central que es la baja inflación al 30%, de 200 y pico al final del gobierno de Claro, pero Fernández. ¿cuál es el poder adquisitivo del salario? Está bien, pero digo, pero ¿Vos te está crees bien. que a la- Es vos un te crees que proceso de al- 2 al años, trabajador- pero hay un reconocimiento de que eso impacta directamente en el bolsillo Pero de la ¿vos te crees gente? que al trabajador le importa tener baja inflación a costa de su propio consumo? Porque lo que le está pasando al tipo que labura es que está pagando la baja inflación, no consumiendo. Porque lo otro que nos está pasando, no sé si se dieron cuenta, es que todo se vino abajo. O sea, los comercios se están cerrando porque no hay gente que consuma. Entonces, la está pagando la gente. Salvador. Todos estos números que se tiran acá, los está pagando el ciudadano común, que tiene cada vez menos poder adquisitivo del salario y que cada vez tiene más sacrificio. ¿Qué Con decís, esto Alba? no Sí. quiero decir, porque veo que la mesa es comparativa. Es que es comparativa. No, porque yo no quiero Pero no mirar podés el espejo no retrovisor. comparar de Yo dónde no- venís, Graciela. No lo quiero seguir comparando más. ¿Pero la por verdad qué? es que quiero empezar a pensar que existe la posibilidad de que los argentinos tomemos de aquel gobierno lo que hizo bien, de este gobierno lo que hace bien y tratemos de ver cómo salimos para adelante. Suena Porque si bonito, no, pero en un momento hay que elegir un ministro de Economía, hay que elegir un presidente y hay todo que es elegir una comparativo, política. todo es comparativo. A mí la verdad lo que pasaba antes no me gustaba, por eso no estaba en el oficialismo. O sea, no fui parte del oficialismo ni antes, ni antes, ni antes. ¿Qué hace bien este ¿Entendés? gobierno? No, yo de este gobierno tengo serias cuestionamientos. Yo, por ejemplo, y no solamente con este gobierno, porque yo creo que además esto que voy a plantear no es un problema de este gobierno, ya viene desde antes. Porque se habla del RIGI y se dice este gobierno que vino a plantear... Bueno, pero antes le diste un régimen de 30 años a la minería, ¿eh? Y en este gobierno le están cobrando un poco de impuesto, por lo menos. En el anterior no le cobraban nada de impuesto a la minería. Entonces, yo lo que veo es que no hay una estrategia de país. Y yo no quiero discutir en comparación quién es más malo. Porque lo único que vi hasta ahora es todo más malo. ¿Me entendés? Entonces, quiero que empecemos a tratar de ver si podemos discutir algo distinto. A ver, no estoy con este gobierno, tengo serias dudas, no creo que la Argentina pase por explotar solamente los recursos naturales, creo que nosotros tenemos un capital humano impresionante y que lo que hicimos durante todo este periodo con nuestro mal llamado recurso humano es llevarlo al 5º piso. Porque cuando empezás a analizar la educación, la cultura, se fue todo al diablo. Y seguimos en ese proceso de descapitalizarnos en lo que yo creo que es lo más importante, que es el ser humano. Y ese es un proceso que sigue, porque cuando vos le fregás en la cara al trabajador que le estás dando la inflación, mientras él ve que en el bolsillo la plata no le alcanza, sigue pagando la joda. Ahí te hago una pregunta, más bien hacia el futuro, como estás planteando vos. El gobierno acaba hace 6 meses de ganar una elección. ¿Por qué la ganó? Digamos, porque este proceso de aceleración de la inflación, muy imperceptiblemente primero, lleva ya 10 meses. Entonces, en el medio hubo elección y el gobierno la ganó de manera muy contundente, incluso mejor que lo que se esperaba, mejor Porque que lo que había. hubo un mostrado buen en años manejo anteriores. de la comunicación. ¿No te Los parece que la gente argentinos valoró? que venían de un proceso del que querían salir, y por eso precisamente votaron a Milei, porque yo no le desconozco la legitimidad de origen que tiene el presidente bajo ningún punto de vista. Por más que no comparta lo que él hace, vieron peligrar
la posibilidad de que efectivamente el anterior gobierno vuelva a tener posesionamiento. Yo creo que el error fue esa desmonte de elecciones que se hizo en provincia de Buenos Aires. Esa elección que se ganó en provincia de Buenos Aires fue un gran soporte para mantener el discurso. Y después el presidente de los Estados Unidos, diciendo que iba a dar el dinero que se necesitaba, sí votaban a Milei. O sea, una extorsión universal increíble. Yo creo que eso fue muy determinante en la decisión de los argentinos, que no quieren seguir estando mal. A ver si la entendemos. Los argentinos no quieren seguir teniendo que pagar la joda, por una razón muy sencilla, porque somos un país increíblemente, yo no entiendo de economía, que no crece estuvo 12, 14 años sin crecer. Y yo que no entiendo de economía, sé que si no se crece, se fabrica pobre. Y que para poder empezar a sacar de pobreza, tenés que por lo menos tener un periodo de 4 o 5 años de crecimiento. Entonces nosotros tuvimos una condena mortal durante mucho tiempo, que es como que se fue atemperando con políticas, paliativas, Sí. transitorias, que nos metían cada vez más en el barro. Esto fue lo que nos pasó. Y vos como político, ya no como economista, porque vos mismo Política. te corres. No, como político, ¿cómo lo ves a Milei? Me refiero a Milei, porque es un presidente que tiene 3 elecciones nomás en el lomo y consiguió... Yo creo que lo subestimaron. Yo creo que muchos dirigentes políticos pensaron que ponían a un tipo que podían llevárselo por delante, y les demostró con un montón de cosas que hizo que era más político que muchos políticos. Yo creo que es un político. Yo creo que Milei es casta. Salvador. No, yo quería decir una cosa muy simple. Hay cosas que comparto con Graciela, que digamos la gente está sufriendo, es correcto. También es cierto que durante muchísimos años se intentó hacer crecer la economía por el consumo privado y el consumo público y no por la inversión. Entonces, cuando vos hacés crecer el consumo público y el consumo privado y cerrás la economía, generás un montón de ineficiencias. Yo soy del interior. Y a nosotros lo que nos gusta en el interior es crecer a través de la inversión y la exportación. Entonces, para crecer por la inversión... También, Déjame terminar, yo termino. A mí también me gusta crecer con la inversión. Pero me parece bien, pero déjame terminar. Pero hablemos de la inversión. Sí, ahora vamos a hablar de la inversión. La inversión es igual al ahorro. El ahorro es postergar consumo presente a futuro. O sea que invertir va a generar un sacrificio. Y si yo invierto, estoy generando puestos de trabajo futuro. Entonces, en verdad, nosotros le tenemos que dar tiempo a esa inversión. Entonces, cuando yo te hablé del RIGI, y te entiendo a vos que decís, che, hablan del RIGI, estoy diciendo, mira, esa es una inversión que más temprano que tarde va a generar puestos de trabajo. Cuando vos hablas de que se viene a instalar una inversión extranjera, la pregunta es, cuando yo miro la cordillera y veo que hay tanto proyecto, uno se pregunta, ¿por qué no vinieron antes y vienen ahora? Porque hoy tienen seguridad jurídica, Graciela, y antes no la tuvieron. No, disculpame, no, es inaceptable. Tenemos un código minero que tiene más de 200 años. Escuchame a mí. ¿A qué seguridad jurídica Entonces, te referís? la pregunta que yo hablo es la siguiente. ¿Cuándo están las inversiones en la cordillera? ¿Hoy o ayer? Hoy, listo. Fin de la historia. Digamos, hoy tenemos la inversión, hoy está viniendo la plata. No, porque hoy mira, ese es el argumento. Bueno, déjame terminar. Está bueno. No, está bien, pero lo que vos decís, yo te sigo escuchando. Pero espera un segundito porque estás diciendo algo que no es cierto. El tema de la seguridad jurídica en la minería. Nosotros tenemos un código minero que tiene más de 200 años. ¿Querés algo más seguro jurídicamente que un código minero? Era buenísimo, no vino nadie, Por Graciela. otra parte, no vino ni el loro. Perdoname. No vino ni el loro. No, señor. No vino ni el loro. Cobre, no exportamos cobre. Si no, mirá la cordillera cómo está llena de agujeros. Ahora. Antes no, si la única mina de cobre fue bajo la lumbrera y la cerraron. Si hoy no exportamos cobre. Perdóname, Anda a agarrar ¿vos viste lo que fue ambientalmente bajo la lumbrera?
¿Vos viste el pasivo ambiental que nos dejó Bajo la Lumbrera? ¿Vos viste cuánto dinero le quedó a la Argentina con Bajo la Lumbrera? ¿Vos ves cuánto dinero le queda a Chile con el cobre? Y un Por montón. favor, Chile está mucho mejor que la más de lo Argentina. mismo. Pará, ¿Chile está mejor que la Argentina o Chile está peor que la Argentina? Estamos haciendo más de lo mismo. Estamos depredando la cordillera con una política minera que no le sirve a los argentinos. Le sirve solamente a los funcionarios corruptos y a los tipos que se llevan las riquezas de nuestro país. Código, esa política minera no hizo traer dólares, no generó empleo y generó un desastre en todas las provincias que están en la cordillera. ¿Y qué te imaginas que va a ser ahora la política minera? Vamos a ser serios. Con hoy todo relajado no los exportamos controles, cobre más cuando todavía. el 70% de la cordillera está pisando suelo argentino. Y vos me decís que el código es bueno. El código fue un espanto. Porque no generó absolutamente nada. Tratá de Petróleo cambiarlo. y gas. ¿Cuándo lo están sacando? Lo están sacando ahora o lo sacaban hace 10 años atrás. Entonces, no jodamos. No había seguridad jurídica en la Argentina. ¿Y ahora la hay? Vos me decís que... La pregunta es, hoy, ¿hay inversiones? ¿Sí o no? La respuesta es sí o no. Estoy como masa en el coso. ¿Es sí o no? ¿Hay inversiones? Sí, hoy hay inversiones. Si hoy hay inversiones, quiere decir que está funcionando. Si antes no había inversiones, no funcionaba. ¿Dónde están las inversiones que la gente común no la ve? Pero justamente yo te dije que vos tenías razón. Si yo me quiero acercar a tu posición, no me quiero alejar ni quiero debatir. Digamos, no estoy en la otra punta. Te digo, tenés razón que la gente todavía no lo está viendo y está haciendo un gran sacrificio. Pero pasar de una economía de consumo a una economía de inversión te genera problemas. Segundo temita, el conurbano. El conurbano vivió con un montón de subsidios cuando nosotros en el interior pagábamos los boletos 1.500 mangos y acá lo pagaban 400. Entonces, sé un poquito condescendiente con que estamos yendo a un país más único y más federal, que antes no teníamos un país federal. Cuando te estoy hablando de la necesidad de generar empleo para los conurbanos, te estoy hablando de todos los conurbanos de las provincias. Perfecto. Porque vos que sos del interior debes saber que los cordones de las provincias, vine preparado para eso, Graciela. Viven en la miseria. Año 2024, 22.531.000 empleados. Año 2025, 22.752.000. Casi la mitad de la población argentina trabaja. Acá lo tenés. Puesto de trabajo asalariado, 16.680.000. En negro, 5.608.000. Cuenta propista, 6.072.000. La gente en Argentina trabaja. Lo que necesita es que le generen un marco para que puedan invertir. Y no invertimos porque tenemos 170.000 millones de dólares guardados, porque la gente guardó los dólares porque tenía miedo que se lo afanaran. Entonces, el cambio no va a ser que en 2 años van a aparecer todos los dólares arriba de la mesa. Todavía la gente sigue comprando dólares y hace 2 años y medio que vienen perdiendo con el dólar. Bueno, pero no podemos destruir esa conducta, que hay mucha gente que la alienta a que compren dólares, Valía 1.000 pesos el dólar y hoy vale 1.420 y están diciendo, uy, ¿cuánto está el dólar? 42%. Regalado. Contra una inflación del 270%. Pero no sea, por favor, hacé el dólar comercial, no haga el dólar blue. El dólar blue valía 3 veces el dólar comercial. Era un afano cuando importaban a 3.60 y vendían a 1.000. Entonces, seamos serios y digamos las cosas como sean. Fue un cabaret la economía argentina 2022-2023. Y ahora estamos teniendo una economía con cimientos sólidos. No quiere decir que la gente no esté sufriendo y tenés razón vos. No quiere decir que... Yo no vengo a decir la gente no está sufriendo. La gente la está pasando mal. Bueno, pero los jubilados la están pasando mal. Todo lo que vos quieras, pero mirá, si siguen armando espectáculos como el que van a dar mañana, te puedo asegurar que la seguridad jurídica que vos decís que hay, se te va al diablo, ¿eh? Mirá que la seguridad jurídica no es que haya una ley. La seguridad jurídica tiene que ver con que haya una conducta. Y el grave problema que está teniendo el gobierno es que se está pareciendo demasiado a la casta. Más allá de que no comparto con vos que todas las inversiones valen. Para mí valen las inversiones que traigan valor agregado a la Argentina, no la que se lleven los recursos Andá a San Juan, el naturales. 80% la dejan acá. Tenés que hacer camisa, tenés que hacer casa, tenés que subir a una montaña, tenés que subir combustible, tenés que subir a la gente. ¿Vos sabés la plata que te deja a los centros urbanos la minería? Bajo la Lumbrera no le dejó nada, Catamarca. No me digas algo que conozco. Andá a San Juan a ver qué pasa. La experiencia de Catamarca probablemente no me voy a meter porque vos sabés más que yo. Bien, pero que la inversión genera trabajo,
También genera sé de San trabajo. Juan, si querés, Y respecto de lo otro, no le voy a sacar la cola a la jeringa. A mí tampoco me gustan los espectáculos políticos, ¿ok? Bien. Porque yo no soy de ningún partido. Bien, me permite, lo felicito. Espectacular la discusión, intensa y respetuosa. Aguárdenme en línea, por favor. 30 años en el teatro. Muscari, 30 años, ya que me vas a contar que estamos todos envejeciendo. No, 30 años. ¿Te gusta, Graciela, el teatro? Sí, porque se encarga siempre de nosotras las veteranas. Me encanta, Muscari. Bueno, muy bien. Más vendida, mejor imposible. Gracias por haber venido, Chousa. Un Gracias. gusto. Hicieron una buena discusión, respetuosa, intensa, con datos. Bueno, es solo un programa de televisión. ¿Qué más pueden pedir? Tanda y charlamos un poquito de teatro. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.